La doctora Berta Tlapal Bolaños es docente de la carrera de Ingeniero Agrónomo especialista en Parasitología Agrícola, de las materias Micología Taxonómica, Micología Agrícola y Seminario. Forma parte de la línea de investigación para el manejo integrado de cultivos con énfasis en alternativas biológicas en la Universidad Autónoma Chapingo. Dentro de la diferenciación de Fusarium, Fusarium es un patógeno que afecta a las raíces y es un habitante natural del suelo. Tenemos otros microorganismos como son Fialófora, como son Cylindrocladium, que en determinados momentos nos pudieran confundir. Sin embargo, tenemos que podemos usar la técnica de morfología, donde Fusarium presenta algunas estructuras fáciles de identificar. Entre ellas podemos citar que pueden tener macroconidios, microconidios, clamidosporas, fiálides simples o polifiálides, dependiendo de la especie. Sin embargo, hoy día, para hablar de seguridad en cuanto a especiación, aparte de la identificación morfológica, se recomienda también la identificación molecular. ¿Por qué? Porque tenemos especies que a través de identificación molecular se pueden separar y tenemos que tener un 99% de seguridad en cuanto a la identificación. Sin embargo, algo que sí es muy importante es que no todas las especies que nosotros podamos aislar de suelo son patógenas, pero sí todas las especies o la gran mayoría, el 90% que nosotros aislemos de raíces son patógenas. Las pérdidas pueden alcanzar arriba del 80% o hasta el 100% dependiendo del cultivo. Vamos a ver que si tenemos como habitante natural en suelo a Fusarium y hay compatibilidad con alguna de las hortalizas, como pueden ser en brasicas, con Fusarium subglutinas, las pérdidas pueden ser muy altas. Ahora, otro punto muy importante es que también vengan portados en semilla, que es otro de los factores que nosotros cuidamos mucho. Entonces, tenemos dos áreas, una que puede ser habitante en suelo o que venga portado en la semilla. Cuando viene portado en la semilla, vamos a ver que tenemos cultivos ahorita como maíz, dependiendo de la región, en donde tenemos pérdidas hasta del 80%. Casos como Guerrero con nativos, ¿verdad? Donde la gente colecta su material y de ahí mismo saca para la siembra, solamente nos incrementan porque no le dan tratamiento a la semilla. Entonces, los problemas son serios. Si hablamos de gramíneas, muy serios. Si hablamos de trigo, por ejemplo, estamos teniendo serios problemas en trigo porque una de las alternativas que está manejando, por ejemplo, el proyecto de Masagro, es introducir lo que es labranza cero. Sin embargo, yo creo que debemos hablar en un término medio en cuanto a esta parte de esta estrategia. ¿Por qué? Porque labranza cero significa que no muevo absolutamente nada de la cubierta. ¿Qué implica eso para nosotros en cuanto a patógenos y sobre todo aquellos que afectan en lo que es hojas, un tizón foliar y en lo que estos, aparte de afectar tizón foliar en trigo, afectan espiga y automáticamente me afectan grano? ¿Qué es lo que hemos encontrado? Hasta el 80% de pérdidas en la parte alta. ¿Por qué? Vamos a ver que porque aparte de que tienen toxinas que me van a inhibir la germinación, inhiben también la producción en general. Y entonces se nos reduce completamente todo, al grado de que podemos tener pérdidas en 80%. Si hablamos en hortalizas, puede ser muy variable dependiendo del cultivo. Vamos a ver, por ejemplo, que en el caso de jitomate, nosotros tenemos a Fusarium oxysporum, forma especial Lycopersicum, Fusarium oxysporum, forma especial Radicis lycopersicum. Ambos
afectan la parte de la raíz, uno el cuello, el otro la raíz, pero son dos especies, más bien dos formas especiales que varían en cuanto a características de condiciones de temperatura. Fusarium oxysporum, forma especial Lycopersis, es de condiciones más cálidas, más calientes, y Radicis lycopersis sí, es de condiciones más bajas de temperatura. Entonces va a depender del cultivo. Tan es así que podemos tener en el caso nada más de jitomate o de Solanum lycopersicum, vamos a tener lo que es las dos formas especiales de Fusarium oxysporum que acabo de mencionar, pero también podemos tener lo que es Fusarium solani, ¿correcto? Y Fusarium solani también nos afecta. Aparte tenemos en el caso de tomates con Fusarium oxysporum la presencia de toxinas. Las fumotoxinas que aceleran y nos dan ese amarillamiento en la parte aérea que acelera el envejecimiento de la planta. Respecto a otra solanácea como es tomate de cáscara, una de las principales enfermedades que tenemos es igual, las dos especies que tenemos de Fusarium, Fusarium oxysporum y Fusarium solani. Sin embargo, depende mucho las condiciones. Normalmente en época, cuando tenemos lo que es clima cálido, ¿sí? Vamos a ver que Fusarium, ambas se van a manifestar y podemos encontrar en las raíces a ambas con efectos similares. Normalmente cuando tenemos afectaciones por Fusarium vamos a tener clorosis, muy relacionado con clorosis en la parte aérea por las toxinas. Sin embargo, también podemos tener clorosis con marchitez y el efecto es que nosotros debemos simple y sencillamente hacer un análisis en la semilla, porque muchos de estos patógenos también podrían venir por semilla. No obstante, hay de manera natural puede estar como habitantes. Se dice, hay artículos que reportan que la cantidad de propágulos que nosotros tengamos en suelo para el caso de Fusarium debe de andar por abajo de las 100 unidades formadoras de colonias. Cuando nosotros andamos por arriba de las 100 unidades formadoras de colonias, es que andamos en poblaciones elevadas. Otro cultivo que se ve muy alterado son las brasicas. Y en el caso de las brasicas vamos a ver que podemos tener a col, coliflor, brócoli, ¿verdad? Siendo afectadas por lo que es Fusarium oxysporum, forma especial subglutinas, afectando desde etapa de plántula hasta lo que es planta adulta. Los síntomas pueden ser muy confundibles. Sin embargo, precisamente por eso se recomienda, si ya tiene historial el lote, el cultivo, se recomienda un análisis de unidades formadoras de colonias para ver qué tenemos y qué especies, ¿sí? Porque el historial nos va a decir que sí tenemos problema, ¿correcto? Y con qué determinamos con qué. En el caso de las estrategias de manejo, estas pueden ser muy variables, pero iniciamos desde el lugar donde vamos a colocarlo y previamente, si es en el caso de hortalizas, en plántula. Nosotros hoy día contamos con una gran cantidad de estrategias. Final de cuentas, van dirigidas al manejo integrado del cultivo, que inicia desde la etapa de la semilla. Nosotros podemos dar un tratamiento a semilla. La forma ideal para el tratamiento de la semilla debe ser ocupar los espacios radicales y en este lugar ocupar la población que se crea ahí. Esto nosotros lo podemos hacer con organismos benéficos, que pueden ser en este caso Bacillus subtilis, algunas especies de Trichoderma, no todas. Es muy importante que cualquiera de estas dos estrategias con las cuales se peletice lo que es la semilla, se tome en cuenta el lugar hacia dónde va. ¿Por qué? Porque Trichoderma normalmente lo utilizamos cuando los suelos en donde va al lugar definitivo la planta son ricos en celulosa. Trichoderma es un desdoblador de manera natural de celulosa.
Cuando nosotros no le ponemos este sustrato de celulosa, así tenga exudador radicales, no van a ser suficientes y puede convertirse en un patógeno. Depende mucho de lo que nosotros busquemos. Otra manera en la cual nosotros podemos reducir este riesgo desde etapa de plántula en hortalizas es utilizando Bacillus subtilis. Por eso es muy importante ver qué estrategias vamos a emplear, no solo en la parte de la semilla, también en el lugar definitivo. En el lugar definitivo nosotros debemos incrementar la flora microbiana, ¿sí? Y esta flora microbiana le va a dar competencia a Fusarium. No vamos a eliminar a Fusarium porque es un habitante natural. Coevolutivamente ha estado ahí y ahí va a estar. Lo que sí vamos a hacer es que vamos a reducir los efectos en nuestra planta. Una alternativa más va a ser el uso de producto químico. Sin embargo, en el caso del uso de producto químico, cuando nosotros tendamos a usar fungicida por X o Y razón, nosotros debimos haber colonizado de preferencia con Bacillus. Hay muchas especies de Bacillus, porque si nosotros colonizamos con Tricoderma, automáticamente vamos a eliminar la población de Tricoderma, ya que la gran mayoría de los fungicidas van dirigidos a organismos imperfectos y tanto Tricoderma como Fusarium pertenecen a este grupo de los mitospóricos. Ahora bien, si nosotros hacemos la peletización con lo que es Bacillus, tenemos la alternativa de poder usar un producto químico en drench. En drench significa al cuello de la planta o meterlo vía riego por goteo. Otra de las alternativas de manejo es el injerto. Sin embargo, esta es una alternativa para cultivos altamente redituables, donde exista la recuperación del costo. En el caso de jitomate, en el caso de sandía y melón, se ha tenido de manera exitosa el injerto, sobre todo en las regiones productoras de Sonora, Baja California, una parte de Sinaloa, sobre todo para tomates y cucurbitáceas, principalmente para sandía. En esta parte tenemos casos exitosos en donde en sandía y en tomate se ha logrado abatir completamente los efectos por Fusarium. Obviamente es muy importante encontrar un material resistente sobre el cual nosotros podamos injertar lo que es el material, digamos el híbrido, de tal manera que no sufra efectos colaterales en la reducción del rendimiento y que sí tengamos la resistencia. Esta técnica ha sido promovida principalmente por el proyecto de lo que es alternativas al bromuro de metilo, estimulado o promocionado por FAO en relación a la reducción de bromuro de metilo a nivel mundial. Se me hace una vía en la cual podemos vincular la gran mayoría del conocimiento que se genera en instituciones como a la que yo pertenezco, que es el Departamento de Parasitología Agrícola aquí en Chapingo, y lo podemos vincular precisamente para capacitar de una forma masiva, ya que la gente que se va a capacitar en este tipo de cursos también va a servir de vía para extender el conocimiento. Yo creo que es una de las alternativas más viables y considero que estas debieran incrementarse, y en lugar de ofrecer un curso o 2 cursos, pudiéramos estar hablando de unos 3 cursos por año. No solo va a hablar para Fusarium. Fusarium es uno de los problemas que tenemos, que nos aquejan en el caso de patógenos que afectan las raíces. Tenemos muchísimos otros más que así como a Fusarium son igualmente importantes. Desde ese punto de vista yo recomendaría que se separara y si se ofrecen 3 cursos al año, una fuera para asesores
otra fuera para técnicos, ¿verdad? Digamos que están más vinculados con el productor, y otra fuera para productores. Porque en la medida que nosotros profesionalicemos el conocimiento hacia los 3 niveles, en esa medida va a fluir. No fluye igual si el productor no conoce todas las estrategias que se están implementando y por qué. Tiene que ser forzosamente una capacitación en los 3 niveles. Al investigador, al técnico que está en contacto con el productor y al productor, finalmente. En la medida que sean los 3 niveles, la profesionalización hacia el manejo y hacia una agricultura en crecimiento será mucho mayor. Le agradecemos mucho su participación, doctora. De nada.